Sean bienvenidos a las historias de terror. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Este día he querido contarles una historia terrorífica. Últimamente no he podido salir a grabar videos porque no he tenido tiempo, pero he decidido contarles desde cualquier punto donde me encuentre para llevarles esas historias aterradoras de lugares inexplorados donde dicen que espíritus se mueven por esas casas. Últimamente la gente me ha estado enviando textos de historias que se cuentan en los pueblos, en los cantones, en los montes o donde ustedes consideren que hay algo raro. Pues esta es la historia. Esto sucedió hace más de 50 años. Es en la zona del departamento de Cabañas. Dicen que don Hilario era un hacendado, hombre muy fuerte y adinerado. Este hombre era cruel con su gente. Dicen que cada año se perdía una persona de sus tierras. Comentan los pobladores que sus riquezas nunca fueron heredadas, sino que don Hilario de la noche a la mañana se hizo millonario, con tierras, grandes haciendas, muchas cabezas de ganado, cultivos, cañales, y de todo se podía apreciar en ese lugar. Pero como les decía, don Hilario era un ser malvado, que según los pobladores dicen que él hizo pacto con el mismísimo. Ya saben a quién me refiero. Don Hilario era un hombre pobre, que vivía en lo más degradante de la pobreza. No tenían qué comer. Su casa era un ranchito de Bajarique. Imagínenselo. Su cocina era un polletón de tierra. Cacerolas, pocas cacerolas, y no había nada. Quizás una de esas comía frijoles, o tal vez solo la tortilla dura, o tal vez tortilla con queso o tortilla con frijoles. Como sea, don Hilario vivía una vida de pobreza. Pero dicen que una de esas noches se cansó de ser pobre y que todo mundo lo pisoteara. Así que él decidió invocar a ese ser. Hay que tener mucho cuidado. Y se le presentó a don Hilario. Y don Hilario le dijo que le iba a servir, pero necesitaba dinero. Necesitaba riquezas. Y este ser le dio riquezas a don Hilario. Don Hilario el siguiente día era un hacendado, millonario, de los muchos cantones del municipio de Cabañas. Lo triste era que este hombre era duro, era fuerte,
Y cada año se perdía uno de sus trabajadores en aquellas inmensas tierras. Eran cientos y cientos de cabezas de caballo, de vacas, de bueyes, terneros, ovejas, de todo. Cultivos a gran escala, señores. Pero don Hilario sabía que tarde o temprano el príncipe de la oscuridad se le iba a aparecer y le iba a ser cobrada su alma. Pasado cierto tiempo, don Hilario enfermó de gravedad. Y este hombre dicen que sufría. A pesar que tenía mucho dinero, no podía hacer nada, porque sus días estaban contados, señores. Sus días estaban contados, y don Hilario sabía que había hecho un trato, un pacto con ese ser maligno. Resulta que después de tanto dolor que vivió don Hilario, dicen que sus fuerzas se agotaron y ya no tenía más fuerzas, ya no tenía más vida. Su alma poco a poco se arrancaba de su cuerpo, se despegaba porque ya no tenía más salvación. En ese momento yo hago un paréntesis y digo, ¿y si don Hilario hubiera pedido ayuda al Dios Todopoderoso? El Dios Todopoderoso lo hubiera sacado de ese problema, hubiera roto esas cadenas de ese pacto que hizo con el príncipe de las tinieblas. Pero no fue así. Don Hilario aceptó su destino, que era que su alma iba a ir a parar a lo más horrible. Vaya usted a saber a dónde iba a ir a parar el alma de don Hilario. La gente de Cabañas conoce muy bien esa historia. Esta historia me la contó un lugareño de allí. Más adelante les voy a contar otra historia, siempre de Cabañas. Terrible, terrible. Pues don Hilario en sus últimos momentos dijo a su familia: se me acabaron las fuerzas. El tiempo se agotó. Ya no hay salvación para mí. Y este hombre aceptó su final. Y murió. Don Hilario dejó de existir en este mundo. Lo más terrible es que cuando estaban en su momento de aquella vela donde mucha gente se había hecho presente a ese lugar para darle el último adiós a este hombre, dicen que de repente empezó un viento fuerte. La caja de don Hilario estaba en el centro de la casa. En el centro de la casa estaba la caja de don Hilario, el ataúd, donde estaba descansando su cuerpo. Su espíritu no se sabe qué se había hecho ya.
El punto final, señores, es que don Hilario terminó sus últimos días en un ataúd y aún no se sabía lo que iba a pasar esa noche. Resulta que el viento empezó suave y después se hizo un viento fuerte. Las luces de aquella casa eran tenues, tétricas. Y de repente se fueron esas luces. Las velas que tenía el ataúd de don Hilario se apagaron también. Todo quedó en oscuridad. Y ese viento daba terror, daba miedo, dicen los que llegaron a esa vela. Resulta que lograron encender nuevamente unas velas. Y alumbraron la caja. De repente, señores, ya no estaba el cuerpo de don Hilario. Ya no estaba. Ya no estaba el cuerpo de don Hilario. Y sus hijos, su familia, decidió abrir completamente el ataúd. Y solo encontraron zacate en todo el ataúd. Estaba cubierto de zacate. Don Hilario, su alma, su cuerpo y su espíritu no estaban. El maligno llegó por don Hilario, tomó su cuerpo, su alma y su espíritu y se lo llevó. Vaya a saber dónde está don Hilario ahorita. ¿En qué tormento vivirá? Todo por salir de la pobreza. El hombre perdió su alma, su espíritu, su cuerpo, por la eternidad, por vivir unos pocos años en riqueza que se esfumaron de repente. Lo más tenebroso de esta historia es que el cuerpo de don Hilario desapareció esa noche. Y cuentan que todo mundo, al nomás presenciar ese acto tremendo, salieron despavoridos, como almas que llevan el diablo. Así se fueron. Pobre don Hilario, de ser un millonario, a perder todo, su alma y su cuerpo. Así que mejor esfuérzate y trabaja. No te metas a cosas que no vas a poder tener control en tus manos. Esta ha sido la historia de terror de este día. Nos veremos en otra más escalofriante. Hasta pronto.